iniciará el próximo 1 de agosto en Guantánamo la edición 43 de la Jornada de la Canción Política. Desarrollan un programa de actividades en defensa de nuestra identidad, museos y sitios históricos en Granma y Santiago de Cuba. Y continúa el amplio programa de celebraciones a propósito del aniversario 60 de Casa de las Américas. Saludos desde La Habana, es viernes 26 de julio de 2019, Día de la Rebeldía Nacional, y ya abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de nuestra televisión. El próximo 1 de agosto iniciará en Guantánamo la edición 43 de la Jornada de la Canción Política. La cita, la más antigua de las que organiza la Asociación Hermanos Saiz, rinde homenaje a la memoria de un grupo de jóvenes revolucionarios que perdieron la vida el 4 de agosto de 1957 a causa del estallido de una fábrica de explosivos perteneciente al movimiento 26 de julio. Cuentan que solo el mes de agosto sabe cómo crear las más genuinas liras de una guitarra. Comprometido con la historia, se torna canción el verso y voces contemporáneas le arropan como motivo de una jornada en la más oriental de las provincias. Por 43 ediciones es este el más importante evento de la Asociación Hermanos Saiz en Guantánamo, que renueva el movimiento trovadoresco en la isla. Durante los primeros 4 días del mes próximo, un amplio programa llegará a comunidades, parques y barrios del Oriental Territorio, donde la música y otras manifestaciones artísticas fusionarán las mejores tradiciones y valores culturales de la región. Vamos a tener actividades importantes que van a dar representación de estas dedicatorias, vamos a tener varias exposiciones, vamos a estar presentando los premios calendarios 2018, que es nuestro galardón principal con respecto a la literatura. Vamos a tener 4 conciertos importantísimos y como particularidad este año vamos a estar haciendo conciertos vespertinos en el Café Cantante América, conciertos que van a tener presencia en la talla de Pepe Ordaz, de Eduardo Sosa, de Annalie López, del grupo de nuestras amigas de Ciego de Ávila, Motivos Personales. O sea, vamos a estar compartiendo por todo lo alto y tener unos días dedicados a la trova cubana. Vuelve a casa el fundamento de una canción comprometida con los nuevos pasos, con el verso y con cada agosto. Cristian Nain, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La revista de la cultura cubana La Jiribilla invita a recorrer la muestra Moncada Gloriosa Batalla, que se exhibe en los espacios de la Casa del Alba Cultural. Esta exposición, coordinada por la Fototeca de Cuba, ilustra un largo viaje por la trayectoria histórica del comandante en jefe Fidel Castro a lo largo del proceso revolucionario, en homenaje al aniversario 93 de su natalicio y al aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Según declaraciones a La Jiribilla de su curador Nelson Ramírez, director de la Fototeca de Cuba, es una serie alegórica a los sucesos del 26 de julio, aunque de ese episodio no existen fotos por la complejidad del momento. No obstante, a partir de ese suceso se perfila la figura del comandante en jefe, por tanto, decidimos hacer una exposición sobre el líder histórico de la revolución y de esta manera sacarle partido a las instantáneas que tenemos sobre él, concluyó Nelson Ramírez. La Agencia Cubana de Noticias informa que el interés por la vida y obra del Che acercó a más de 5.111.600 personas de Cuba y otras nacionalidades a visitar el complejo escultórico Ernesto Guevara desde su inauguración el 28 de diciembre de 1988. Noris Cárdenas, directora del centro, declaró que el registro de personas está vinculado con las entradas al museo, donde se exhiben objetos personales del héroe, y al memorial que guarda sus restos y los de varios de sus compañeros de la guerrilla en Bolivia. El museo, abierto al público en 1989, muestra documentos, fotos y objetos del guerrillero heroico, y el memorial, donde se custodian los restos del médico argentino-cubano junto a algunos de sus compañeros desde el 17 de octubre de 1997, son los espacios de más concurrencia.
Y cerramos nuestro recorrido en el sitio web de la emisora Radio Habana Cuba para conocer que el popular vocalista Sima Funk sumó a su repertorio audiovisual el videoclip Ponte Palo Tuyo, uno de los temas de su álbum debut, disponible en plataformas digitales. Incluido en su álbum debut Terapia, la nueva producción contó con la asistencia de la cantante Juana Bacallao, el flautista José Luis Cortés, el tosco director de NG La Banda y el pianista Roberto Carcassés. Según se aprecia en las imágenes, el material apuesta por mantener el mestizaje estilístico presente en las canciones del músico, valorado como una de las nacientes figuras de la escena sonora cubana. Y con imágenes de este videoclip de Sima Funk cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento la periodista Magda Resic tendrá el privilegio de conversar con una testigo excepcional de los sucesos del 26 de julio hace 66 años en Santiago de Cuba. Esto será en breve. Aniversario 60 del Teatro Nacional de Cuba. Es una de las instituciones creadas en el año 59 por la Revolución. Inclusive esa ley está firmada por Fidel. Teatro Nacional de Cuba. El mejor arte para todos. La provincia de Granma acogió esta mañana las actividades centrales por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Con una tradición revolucionaria de siglos, la ciudad de Bayamo, capital de la provincia, atesora sitios históricos de trascendencia para nuestra nación, entre ellos el Parque Museo Ñico López, otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes, y el Gran Casino Hospedaje, lugares donde se desarrollaron acciones del 26 de julio de 1953 y que actualmente resguardan para la posteridad lo acaecido tras sus muros en aquella madrugada azarosa y premonitoria de la Santa Ana. Este fue uno de los sitios en que inició la última etapa de la gesta libertaria cubana. Era entonces el cuartel Carlos Manuel de Céspedes y en acción conjunta al asalto al Moncada sería atacado en las primeras horas del 26 de julio de 1953. En el Gran Casino se hospedaron los 25 jóvenes que provenientes de La Habana atacarían la fortaleza considerada segunda en importancia del oriente del país. Fidel Castro era el jefe principal del grupo. Llegó hasta aquí a cronometrar relojes con Raúl Martínez, encargado del comando que actuaría en Bayamo. El desconocimiento de la ciudad y del sitio de operaciones trajo consigo el fracaso militar. Entonces se desató una ola de terror y persecución que solo fue vencida gracias a la solidaridad de los bayameses. Hoy, en este lugar, se yergue el Parque Museo Ñico López, que desde 1982 cuenta con la sala de extensión Gran Casino Hospedaje. En estos inmuebles se exhiben objetos personales pertenecientes a protagonistas del heroico asalto al cuartel de Bayamo, documentos y fotografías relacionados con los hechos acaecidos en la mañana de la Santa Ana, así como material informativo de lo sucedido tras el ataque. Una maqueta exhibe la estructura original de la fortificación y un plano de la ciudad monumento en el cual puede apreciarse la ubicación de hogares que ofrecieron abrigo a los asaltantes. En el Ñico López se detuvo la caravana que trasladara las cenizas del líder de la revolución en su paso hacia Santiago de Cuba. Por ello destaca en la expo museable esta mesa, elaborada por artesanos granmenses. En ella descansaron los restos de Fidel en aquella noche triste del 2 de diciembre de 2016, cuando la ciudad monumento, en gesto de eterna gratitud, rindiera tributo póstumo al gigante de la nación, aquel que estuvo acá en cada momento trascendental de la patria, cuando el asalto en el Granma y en su último discurso público en honor de un 26 de julio. De ahí que el Ñico López siga siendo sitio referencial para el patrimonio en la mayor de las Antillas.
En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Las acciones del asalto al cuartel Moncada trascienden como uno de los hechos más significativos de la historia revolucionaria cubana. Cientos de jóvenes de nuestro país y de otras partes del mundo reconocen el valor de esa gesta al visitar el Museo Histórico 26 de Julio. El asalto al cuartel Moncada fue quizás un arrojo de juventudes. Hay quienes afirman que con más juicio y menos pasión hubieran advertido que enfrentar la segunda fortaleza militar del país era una empresa titánica. Ni siquiera el jolgorio del carnaval era suficiente para burlar la vigilancia de un cuartel militar ocupado por cerca de 1000 efectivos. Los muchachos de Fidel eran poco más de 100 y su edad promedio no superaba los 25 años. Pero la conciencia revolucionaria había cimentado pronto en la llamada generación del centenario. Esto es lo que más sorprende a quienes llegan hasta el Museo Histórico 26 de Julio en la indómita Santiago. Era un compromiso muy grande visitar este lugar histórico porque reconozco la valentía que tuvieron esos jóvenes. Fue muy valiente asaltar esta fortaleza que es bastante grande y me imagino aquellos tiempos y me siento muy identificado con él. Por casi 60 años son incontables los jóvenes que se han detenido ante estas vitrinas, conmovidos ante su propia historia. Se reconocen en los uniformes ensangrentados que bien podrían entallar hoy en los cuerpos púberes. Se estremecen al imaginar los sueños torturados. Fue fallida, pero hay que reconocer esa valentía grande e ímpetu que tenían ellos, sin tener ninguna preparación militar, escasa de armas. Se enfrentaron para llegar a lo que es hoy la revolución. Y para mí es un orgullo estar aquí, mirar Santiago de Cuba, ver la sierra donde se levantaron en armas ellos. Los que cuentan aquí la historia tampoco la vivieron. Construir estos recuerdos exige preparación constante para guiar desde los caminos de la museografía a los que llegan cada día al Moncada. Viendo la cantidad de jóvenes que fueron asesinados y torturados y por lo cual ellos hoy se llenan de regocijo en decir de que tienen que luchar por mantener esta revolución, tienen que luchar por mantener la rebeldía de nuestro país, teniendo en cuenta que por aquí fue donde comenzó la rebeldía nacional. Hubiese estado presente en la primera caravana, hubiera estado en la primera línea de combate, hubiese defendido lo que es los principios que ellos estaban defendiendo en aquel momento y lo hago desde mi trabajo, desde lo que yo realizo. Solo desde esa capacidad de asombro es posible comprender el sentido de esta acción y la lucha posterior en la sierra y el llano. Es otra expresión de aquel arrojo que impulsó el triunfo y de sus héroes y mártires que existen aquí, ni olvidados ni muertos, para confirmar que esta sigue siendo una historia de jóvenes. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lo decía antes de la pausa, hoy en nuestro segmento de entrevistas, la periodista Magda Rezic conversará con una testigo excepcional desde su quehacer reporteril de las acciones del 26 de julio de 1953. Hoy me acompaña una gran mujer cubana, de esas que ha tenido la oportunidad y el talento asociados a la historia del país y que sin dudas ha representado para muchas generaciones de cubanas y cubanos un emblema de lo que debe ser una mujer que comprenda su identidad, sus raíces, pero también que comprenda las circunstancias históricas en las que vive, de una valentía impresionante y con un trabajo muy amplio en el sector periodístico, pero también en el artístico, porque es una escritora que ha dado ya a la luz varias novelas que han conquistado los lauros de la crítica y del público. Se trata de la gran Marta Rojas, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en el Noticiero Cultural. Bienvenida. Y no por gusto de negro y rojo, porque hoy es un día muy singular que tiene que ver con una fecha patria donde de muchas maneras las cubanas y los cubanos concentramos la mirada en esa gesta independentista que se inició con aquel asalto al cuartel Moncada, del cual usted fue una testigo increíble. Conocemos del juicio al Moncada por su capacidad, su memoria, su búsqueda al detalle de lo que allí sucedía y por el acceso que tuvo a ese escenario. Un escenario donde encontró a un Fidel que mucho la motivó. Pero ¿a qué motivó Fidel a Marta Rojas desde aquella época?
Bueno, honestamente, decirlo a transcurrido tantos años puede parecer que no es cierto, pero a mí yo sentí una admiración tremenda, tremenda, tremenda cuando lo vi por primera vez cerca, más o menos a una distancia en la que estamos nosotros, el 21 de septiembre de 1953. Aunque ya yo lo había visto como uno de los jóvenes valientes que pronunciaba discursos, que trabajaba en el Partido Ortodoxo, es decir, luchaba en el Partido Ortodoxo. Pero fue el 21 de septiembre cuando se inició el juicio del Moncada. ¿Y la primera impresión que tuvo cuando vio a Fidel? Bueno, te voy a decir que fue una impresión muy grande es una palabra, vaya que no lo define todo, pero yo sentí ese día que era un día de victoria. Hoy te lo digo con esas palabras porque fue así. Yo tenía la imagen de cuando lo cogieron preso el día 1 de agosto y vaya, pensaba que iba a verlo en el juicio así, que ese era el hombre que yo iba a ver. Pero cuando vi a ese joven tan, ¿cómo decirte? Fue una cosa un poco enigmática. Robó el ambiente de aquella sala que era tenebroso. Tenebroso porque había casi 200 soldados con bayoneta calada. Y enfrentó a eso con unas palabras diciendo que no lo podían llevar ahí esposado, porque de ninguna manera, y que había que quitarle las esposas, es decir, combatiendo, luchando. En aquel momento para mí fue algo inusitado y realmente me impresionó. Incluso las primeras notas que escribí fueron esas. La impresión que le había causado. Marta, el periodismo y la literatura se han mezclado en su obra de una manera, diríamos, muy armónica y muy natural. Pero el juicio del Moncada no es solo un libro para hablar, por ejemplo, en el sentido más estricto de una cobertura periodística. El juicio del Moncada también revela esas claves de la escritora que estaba ahí latente, porque de algún modo se mezclan los estilos. ¿Qué cree usted? Bueno, yo lo hice de manera natural cuando lo fui escribiendo, tomaba nota, pero cuando yo lo fui a estructurar, eso me salió de forma natural. Realmente quien descubre eso que tú estás diciendo fue Alejo Carpentier, que cuando lo leyó por primera vez al triunfo de la Revolución, en el 59, no estaba hecho un libro, estaba el texto para un libro. Él dijo, Marta Rojas, novelista por instinto, dijo, yo voy a hacer el prólogo. El prólogo lo escribió después. Pero cuando él escribió eso de novelista por instinto, digo, ¿por qué? Dice, bueno, por la estructura que te salió del libro, porque es un libro que realmente no parece un juicio, está muy bien coordinado y ensamblado a las cosas y me parece una historia diferente. Es decir, a mí siempre me gustó escribir, me gustó la literatura. Y no sé si te lo he dicho alguna vez antes, pero estando en el primer año del bachillerato, el único que hice del bachillerato, porque después me entré en la escuela de periodismo, por examen, yo hice una novela. A mí me da hasta risa decir que es una novela, pero me dijo un noviecito que yo tenía, me dijo, tú sabes que una muchacha a ti que te gusta escribir cartas de amor y esas cosas, escribió una novela en París, François Sagan se llamaba. Yo no me digas, ¿a que tú no escribes una? Me dijo. Digo, pues mira que sí, que la voy a escribir. Y entonces escribí una que yo no me he atrevido a leerla de nuevo. Que todavía la conserva, pero que por prurito ni la mira. Bueno, pero Marta después de eso desarrolló una carrera periodística muy intensa y a la vez la escritural esta de la novelística ya más de ficción. Pero siempre la ficción quedaba como un poquito más atrás. ¿Eso fue por la urgencia de lo que le tocó reportar a Marta Rojas? No, yo realmente no tengo una respuesta así concreta sobre eso. Yo no iba a estudiar nada de letras. A mí lo que me gustaba era la medicina. Pero mi propio carácter no me ayudaba, porque cuando me enteré que era tan larga la carrera de medicina, digo, no, yo voy a tener una carrera más corta. Ahora, yo estaba diciéndole a Basilia Papamatiu para una palabra que ella me pidió para la revista esa de ella.
yo le estaba diciendo que realmente se complementan, porque me gusta la investigación, la búsqueda, ensamblar las cosas. Entonces soy una especie de cirujana. De la literatura al periodismo y del periodismo a la literatura. Bueno, yo mucho le agradezco que en el día de hoy, un día tan señalado, tan simbólico para la nación cubana, un día de hondo compromiso con la independencia nacional, haya estado con nosotros esta gran mujer en la cual confió Fidel y que confió ella en Fidel en cuanto lo conoció y que nos transmitió a todas las generaciones venideras esa vivencia muy singular, única, diríamos, que tuvo Marta Rojas en el momento en que fue testigo del juicio del Moncada. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Excelente testimonio el de Marta Rojas y gran privilegio el nuestro de poder tenerla este viernes en nuestro estudio. Ahora vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que esta semana hemos sostenido en torno a la programación cultural diseñada para los meses de verano. Usted manténgase junto a nuestra señal. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para cerrar el debate que esta semana hemos sostenido en torno a la programación cultural diseñada para los meses de julio y agosto. Y como cada viernes ya recibo a mi colega Yoris Norido con nuestra opinión editorial. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. El desafío que tienen las instituciones culturales todos los veranos ciertamente es complejo. Siempre es complejo, pero en estos momentos lo es más si tomamos en cuenta el momento que vivimos. El panorama es complicado. Muchos han hablado de las dificultades a la hora de disponer de recursos. No voy a insistir en causas específicas, es un tema del que se habla en los medios de comunicación. Por supuesto, una programación de verano necesita de recursos, pero primero que todo precisa de organización, de un justo aprovechamiento de esos recursos. Las máximas autoridades del país, durante la más reciente sesión del Parlamento, demandaban de las instituciones y organizaciones una programación para la etapa veraniega con una clara vocación cultural. Cultural en el más amplio sentido de la palabra, pero decididamente cultural. O sea, se apuesta por actividades que entreteniendo contribuyen a la formación de un ciudadano mejor. Eso no significa, por supuesto, que una cosa vaya por encima de la otra. Hay que garantizar espacios para la diversión, para que la gente canalice energías o encuentre oportunidad para descansar de sus rutinas. Pero hay una verdad como un templo. La diversión, por sana, no es menos diversión. La gente tiene que tener a su disposición opciones. Muchas veces las tiene, aunque a veces no se entera. ¿Cuánta gente dice que no tiene a dónde llevar a los hijos y resulta que a pocas cuadras funciona un taller de creación o se hacen espectáculos? La promoción intencionada, bien dirigida, es vital y convendría también que las personas identificaran los espacios habituales de promoción cultural. Hay quien pretende enterarse de todo sin hacer la búsqueda más elemental. La gente tiene que tener a su disposición opciones y no solo el que vive en las grandes ciudades o el que vive cerca de los principales centros culturales. Hay un sistema nacional que tiene que funcionar. Hay casas de cultura en todo el país y tenemos que insistir en algo. Lo bueno sería que los gobiernos locales concretaran iniciativas propias. En muchos lugares se sigue esperando por lo que mandan de arriba y no se aprovechan las potencialidades de cada municipio. Gestión e integración de empeños. Es imposible articular una programación coherente si cada uno se ocupa solo de su finca. Las instituciones tienen que coordinar sus acciones e implicar a otras instancias en los territorios. Hay playa, pero el verano no es solo playa. Hay una programación, pero es necesario aprovecharla más. Variedad, calidad, eficacia, opciones artísticas múltiples. Eso hace falta y las instituciones culturales tienen la misión de organizarlas, desarrollarlas y convocar al público. De hecho, lo están haciendo. Indira,
Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial, un tema sobre el que necesariamente tendremos que regresar. Buen fin de semana para ti. Y como hemos destacado en nuestras emisiones, Casa de las Américas celebra este 2019 el aniversario 60 de su fundación. El periodista Daniel González Cabello nos acerca a través del siguiente reportaje el desempeño y los aportes de la prestigiosa institución a la cultura del continente. Desde su fundación, la Casa de las Américas ha sido sitio de encuentro y espacio de diálogo entre artistas. A 60 años de su creación, palpita la huella dejada por la inolvidable Aide Santamaría, precursora de este proyecto en pos de la unión y visualización del arte latinoamericano y caribeño. Eventos como el Premio Literario Casa de las Américas reafirman el valor de esta institución y su estrecha relación con los artistas. Nosotros nos sentimos muy felices de que el premio haya llegado a su 60º aniversario, porque eso revela que los nuevos escritores del continente, no los que existían hace 60 años, los que están existiendo ahora, siguen confiando en la Casa de las Américas, que gracias a estos jóvenes escritores siempre será una joven institución. Durante 60 años el premio ha mantenido esa impresionante, sin fallar ni una sola vez en las circunstancias incluso más difíciles, se ha mantenido porque siente ese deber de apoyar a los escritores del continente, de apoyar la literatura y siente la necesidad de que se reconozcan los escritores y los lectores del continente en él. Yo creo que es una muestra clara de lo que puede hacer un premio literario, el hecho de que durante 60 años se mantenga vigente y se mantenga activo y se mantenga generando esa pasión en tantos escritores. Casa de las Américas ha sido y es hogar de artistas, espacios de confluencias, plataforma de diálogo cultural a través de eventos que han marcado el quehacer de la institución, como el Coloquio de Lenguas Indígenas, el Coloquio de Estudios sobre Afroamericanos, la Semana de Autor o la Jornada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral, entre muchos otros, eventos que son la génesis y consolidación de la unión cultural del continente. La Casa es una institución fundamental en nuestra región y no me da ninguna vergüenza de pecar de inmodesta, porque simplemente nosotros somos aquí coordinadores, enlaces, a mí me gusta decir que tejedores de redes, porque la Casa se ha construido del esfuerzo, del empeño, de las colaboraciones, de la creación de muchísimos artistas, de la mayoría de los artistas de América Latina y el Caribe. El hecho de que esté en Cuba y de que nosotros podamos emprender esta labor de coordinadores, de enlaces, a mí me da un placer enorme, y que la revista Conjunto, dentro de esta celebración de los 60 años, también tenga un espacio por sus 55, es doblemente un motivo de orgullo. El concurso de composición de Casa de las Américas es un evento importante y creo que es un evento esperado por muchos compositores, así que creo que para la región e internacionalmente, más allá de la región latinoamericana, es un concurso que se destaca. 60 años de la Casa de las Américas significan 6 décadas de arduo trabajo por la promoción y visualización del arte y la cultura de Latinoamérica y el Caribe, y por mantener el legado de su inolvidable fundadora, Aide Santamaría. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de los preparativos en Guantánamo de la edición 43 de la Jornada de la Canción Política que iniciará la próxima semana en el territorio más oriental de Cuba. Recordamos desde la historia las acciones del 26 de julio de 1953 a 66 años de aquellos gloriosos acontecimientos y conoció de la continuidad del amplio programa de celebraciones a propósito del aniversario 60 de Casa de las Américas. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos el lunes con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un buen fin de semana.